desde Bogotá. Senador, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Gracias, muy buenas tardes, muy amables por abrirnos este espacio. Senador, contémosle un poco a Latinoamérica el contexto de lo que fue su transición desde la guerrilla de las FARC hasta llegar al Senado y por qué esto puede darle una opinión acerca de esta medida del gobierno. Usted conoce muy bien cómo se trata y cómo se llega a un acuerdo de paz. Quiero conocer también su opinión acerca de esta medida que confirmó una fuente del gobierno. Bueno, sí, muchas gracias. Efectivamente, nos correspondió ser parte de la delegación de paz de las extintas guerrillas de las FARC, que finalmente logró el acuerdo con el Estado colombiano en el año 2016. En esa condición de delegado por parte de la guerrilla de las FARC, me tocó asumir el papel de coordinador de la comisión que junto a unos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia construimos el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. De manera que ciertamente este tema de la financiación de la guerrilla, que por razones lógicas obedecen a actividades por fuera de la ley, es un tema bastante complejo de resolver, máxime cuando se tratan de acuerdos de cese al fuego de carácter temporal, como el que se ha anunciado por parte del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Es obvio que para poder garantizar de alguna manera el apoyo, con el apoyo de la opinión pública, hay que resolver esa financiación ilegal y nos parece en ese sentido que la propuesta que ha presentado el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro va dirigida precisamente a garantizar que durante la vigencia de ese cese al fuego, que por ahora es temporal y que ojalá muy pronto se adquiera ese carácter de indefinido, se busque la fórmula para evitar que esas acciones ilegales que buscan obtener recursos para la financiación de la guerrilla y su sustento se pueda convertir, digamos, en un factor que desestabilice el apoyo de la opinión pública nacional e internacional a ese acuerdo. De manera que nos parece que es una alternativa y una posibilidad que ojalá sea aceptada. Había hay una primera condición y es que necesariamente debe ser un acuerdo de las partes. Realmente no conozco ni podría opinar respecto a qué pueda decir el Ejército de Liberación Nacional. Seguramente ellos a través de sus voceros podrán fijar una posición al respecto, pero sin lugar a dudas esa sería una alternativa viable para garantizar, digamos, la continuidad de ese cese al fuego. Surgen muchos interrogantes alrededor de este fondo, pero el primero que quiero preguntarle es ¿cuál figura tiene la guerrilla hasta que ya se dice que deja de ser un grupo terrorista y pasa a ser, por ejemplo, en su caso, una persona natural que se convierte en senador? ¿Cómo es ese cambio de figura mientras se está en un acuerdo de paz? Bueno, el acuerdo de paz nuestro, que fue, digamos, cerró ese conflicto de 53 años entre el Estado colombiano y la FARC-EP, no se realizó, digamos, en medio de un cese al fuego. Nosotros propusimos indefinidamente, insistentemente, perdón, ese cese al fuego. Sin embargo, se mantuvo las hostilidades y los enfrentamientos armados a lo largo del proceso. En una etapa ya adelantada del mismo, nosotros decidimos un cese al fuego unilateral y una vez se logró ya la firma del acuerdo final, pues realizamos una etapa de transición, lo que determinó pues la acción de las unidades nuestras en unas zonas transitorias que denominamos nosotros zonas veredales y realizamos allí ese proceso de tránsito que implicó aspectos legales, como fue, digamos, el registro de quienes estábamos haciendo el inicio de ese proceso de transición. Más adelante hicimos el proceso de dejación de las armas, en este caso fue ante una comisión de las Naciones Unidas, una comisión de verificación del acuerdo, e iniciamos pues lo que fue toda la etapa de reincorporación que se dio en tres aspectos: en lo económico, en lo político y lo social.
esta es una etapa que estamos nosotros todavía atravesando. Como parte del acuerdo se pactó en la parte de la reincorporación política, obviamente la transformación de lo que éramos nosotros como fuerza insurgente en un partido político, y como para eso pues 10 curules, 5 en la Cámara de Representantes, 5 en el Senado de la República, para que en 2 periodos sucesivos, es decir, hasta el año 2026, haciendo presencia nosotros en el Congreso de la República, de alguna manera contribuyamos por un lado al desarrollo normativo del acuerdo, pero también en el proceso de reincorporación política y de transformación de lo que fueron las guerrillas de la FARC en el partido hoy en día denominado Comunes. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque quiero saber exactamente el límite que se traza en el momento en el que se crea este fondo, ingresan países de los cuales no se tiene conocimiento. ¿En qué momento podrían llegar a algún ente de control internacional a decirle al gobierno, usted está financiando grupos terroristas? Sí, por eso es claro, digamos, de que tiene que estar esto de alguna manera sujeto al acuerdo que se vaya pactando. Es claro que la denominación, digamos, de organizaciones terroristas tiene un carácter político. Estos son listas unilaterales que elaboran, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos o la Unión Europea, claro, y son decisiones de carácter político que, así como se toman para establecer esas listas, pues también como un gesto de contribución a la paz, perfectamente pueden sacar una organización de esas listas o generar unas cosas que permitan entender que no se trata de financiar en este caso ya una organización terrorista, sino de favorecer el desarrollo de un acuerdo de paz que finalmente termine consolidándose. Senador, dejemos un segundito de lado las platas, el tema económico, y vámonos al tema de las víctimas. ¿Qué le respondería usted a una persona que fue víctima de secuestro o de extorsión por parte del grupo del ELN? Sé que no es esta su responsabilidad, pero ¿qué podría usted, en carácter de excombatiente, responderle a una víctima que prende hoy el televisor y se encuentra con esta noticia? Bueno, no, yo creo que la experiencia nuestra lo que nos ha dicho es que las víctimas del conflicto, de todas las tipo de afectaciones, generosamente han sido las que más han respaldado los acuerdos de paz. Nosotros tenemos una trayectoria ya de 7 años de diálogo permanente con las víctimas, y siempre lo que nos han solicitado y nos han pedido es mantenernos firmes en el acuerdo, porque ese sufrimiento de las víctimas las lleva a entender que la finalización del conflicto es lo más deseable para que no se sigan repitiendo esas conductas. Obviamente ya el tema del perdón de la víctima pues es un tema individual, personal, pero por experiencia propia sabemos que son las víctimas quienes más han pedido y han solicitado avanzar en ese proceso, primero de conocer la verdad de lo que ha sucedido en el conflicto, y segundo, de que puedan ser reparadas, especialmente a partir de la no repetición de esa victimización, de manera que es una situación que obviamente hay que manejarla con mucho tacto para no revictimizar a las personas, pero también contando pues con la generosidad y la comprensión de ellas en la aspiración que tenemos todos los colombianos de acabar definitivamente este conflicto. Claro, es que yo creo que ahí está el punto, senador, y se lo digo de corazón, como ciudadano, hablando digamos muy cercanamente con usted. Todos los colombianos queremos la paz, pero hay ciertas medidas que, como usted dice, hay que tratarlas con mucho cuidado, con mucho decoro, porque hay mucho en juego aquí. Y esta medida ha causado un poco de molestias en algunos sectores de la población, porque dicen, bueno, las personas delinquen y después reciben como un premio a cambio. ¿Cómo puede hacer uno para transformar esta visión y ver realmente cuál es la real intención de paz que tiene el gobierno aquí con esta medida de financiación? Sí, es que realmente es una situación muy compleja y difícil. La guerra no solamente es cruel, sino es inhumana.
Claro. Y eso determina que tal vez lo que mejor se puede hacer, el mayor esfuerzo que se puede hacer es ponerle fin. El conflicto colombiano se ha prolongado por más de 5 décadas y está demostrado que por medio de la acción policial y militar, la persecución del Estado a las organizaciones irregulares, no ha sido posible ponerle fin, y por eso finalmente todo lo que se pueda hacer por lograr la paz hay que hacerlo, por supuesto, el respeto por los derechos de las víctimas, el reconocimiento de esos derechos y el compromiso de resarcir y restablecer esos derechos. De manera que es parte, digamos, de la conversación necesaria que como sociedad tenemos que realizar para entender que no se trata de premiar propiamente dicho, sino de lograr que esos acuerdos le pongan fin, digamos, al sufrimiento de una nación que lleva más de 200 años en conflictos internos. Pues senador Julián Gallo, senador del Partido de los Comunes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en estas pantallas analizando un tema tan delicado. Le deseo feliz almuerzo. Pero muchísimas gracias a ustedes por este espacio.